Amigo, el doctor Enrique Gersovis. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Buen día, Clarisa, ¿cómo está? Muy contenta, Qué lindo. arrancando ya la semana. Arrancando la semana corta. Corta. Exactamente. Bueno, comentábamos fuera de micrófono qué tema íbamos a tocar hoy. Vamos a hacer un repaso de un tema, de una consulta habitual en el consultorio, que son las ginecorragias. Las ginecorragias en realidad son las hemorragias provenientes de la parte ginecológica. Ginecorragia se dice a todas las hemorragias que vienen de la parte ginecológica, dividiéndose, depende del lugar. Por ejemplo, tenemos las metrorragias. Sí. Las metrorragias son todas las hemorragias que vienen del útero, solamente del útero. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo más común, el cáncer de cuello uterino. Tenemos los cánceres que provienen del endometrio. El endometrio es la capa que recubre la parte interna del útero. Nosotros muchas veces dijimos que el útero es como una pera hueca, que tiene un revoque interno que se llama endometrio y que puede provocar un cáncer en mujeres mayores de 50 años. Y la primera manifestación que se observa en un cáncer de endometrio es la pérdida de sangre, o sea, la ginecorragia. Entonces ya tenemos dos causas, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de endometrio, que son en realidad las causas más graves de hemorragias por el útero, o metrorragia. Pero el útero también puede provocar hemorragia en caso de que una mujer tenga un fibroma, que es un tumor benigno. Muchas se asustan porque tienen fibroma, o mioma también se llama. Esas miomas o fibromas producen también pérdida de sangre y es una de las cosas, uno de los diagnósticos diferenciales. Cuando una mujer de alrededor de 40 años nos consultan por hemorragia, solemos tratar de ver si no tienen un fibroma o un mioma. También los pólipos son como carnosidades que crecen dentro del útero, que también pueden provocar hemorragia, así como los pólipos del intestino. El útero también tiene pólipos y que pueden provocar hemorragia y que con una ecografía muchas veces se hace el diagnóstico y a veces hay que operar. No todos los fibromas operamos, pero algunos sí cuando producen una hemorragia muy importante. Entonces vimos más o menos cuáles son las causas por las cuales el útero puede provocar una ginecorragia. Pero existen otras situaciones, por ejemplo las infecciones. Hay mujeres que tienen colocado un DIU o una espiral dentro del útero que pueden provocar en algunos casos, no siempre, infecciones que ocasionan pérdidas de sangre. Y muchas veces entonces cuando una paciente que tiene un DIU o una espiral nos consulta por ginecorragia, a veces llegamos al diagnóstico que es una infección la que está provocada por el DIU que ocasiona ese tipo de hemorragias. Existen otras causas de ginecorragia, por ejemplo, el cáncer de vagina. Hay algunos es un cáncer que no es muy común, pero que puede provocar. El cuello de útero puede tener varices también, que sangran. Las mujeres que pierden peso muy abruptamente también pueden provocar hemorragia. Fíjense que hay mujeres que nos consultan, yo bajé 10 kilos en un mes, sí, y nos consultan por pérdidas de sangre. Seguramente esa bajada de peso ocasiona trastornos hormonales que ocasionan las pérdidas. Precisamente hablando de los trastornos hormonales, muchas pacientes que toman anticonceptivos también tienen sus pequeñas pérdidas sanguíneas. Entonces a veces nos obliga a cambiar de anticonceptivo porque tal vez esa hormona que tiene ese anticonceptivo no es recepcionada bien por esta paciente. Como ven entonces, otros casos de ginecorragia que no son del útero pueden provocar entonces pérdida y una consulta muy habitual. Estas entonces son las ginecorragias que hablábamos y que motivan muchas veces que la paciente vaya a la consulta con mucho miedo,
pero a veces no son tan importantes o no son tan graves y se pueden solucionar fácilmente. Otras necesitan tratamientos mucho más drásticos, como en el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, Lo ¿no? importante es siempre ir a la consulta. Exactamente. Toda mujer que tiene ginecorragia o pérdida de sangre tiene que hacer una consulta, porque puede ser muy leve como muy grave, pero que todas tienen un tratamiento. Buenísimo, doctor, como siempre, tan claro, ¿no? Bueno, ¿Dónde lo encontramos? siempre en Salta 836, estamos todas las tardes. Bueno, muchas gracias A por su usted. visita. El doctor Enrique Gersovis, como cada semana aquí, abriendo el consultorio y siempre está viendo consultas.